El día de hoy vamos a tener una clase con prácticamente con otros conceptos ya. Juan Joel, buen día. Ya los conceptos que vamos a ver el día de hoy dejan de lado a las fuerzas, dejan de lado ya al peso, dejan de lado ya al diagrama de cuerpo libre, a la aceleración, porque este es otro campo, un campo un poco distinto. Y me refiero a que el tema, como dije en una sesión anterior, ya se involucra más ya en el campo de la química. Es donde ya la física y la química ya se van juntando porque sus conceptos ya se van intersectando, van conjugando y todo lo que acá vamos a ver también lo van a ver en química o lo han visto en química de alguna forma. Y no solamente eso, lo que pasa es que la física y la química, si bien es cierto, son ciencias, leyes naturales, solamente que el punto de vista es distinto. La química lo ve de un punto más micro, un mundo pequeñito, y la física, un mundo macro. Por eso es que ustedes, tanto física, química, biología inclusive, ustedes, por ejemplo, al profesor de biología, le pueden decir, él habla de bacterias, virus, él habla de neuronas, habla de células, pero y usted le puede decir, profe, y a ver, sí, justamente ahorita estoy explicando, no te preocupes. Estoy justamente explicando eso, justamente lo que estás preguntando, Angelito. El profesor de biología te dice, ¿quieres ver? Él agarra un microscopio y te hace ver el mundo pequeñito. Se puede ver. Ese mundo pequeñito es lo que llamamos mundo micro. Micro es pequeñito. Al menos el profe de biología puede tener un instrumento para ver. Pero si le dicen a tu miss de química, cuando te hablan de electrones, protones, y le dicen, miss, y a ver, ya hay un problema. Que ese mundo micro es pequeñísimo, y ese mundo de los electrones ya no se puede ver ni con microscopio. ¿No es cierto? Ustedes tienen que aceptar nomás, pues, ¿no? Ustedes tienen que decir, será, pues, ¿no? Así será. En cambio, en física es distinto, porque todo lo que estudiamos lo podemos ver. Como lo podemos ver, las cosas son más grandes, dimensiones más grandes, por eso lo llamamos mundo macro. El mundo macro es de gran tamaño. Entonces, ustedes aquí sí me pueden decir, profe, a ver, y ahí que tengo que mostrarles un ejemplo en la vida diaria, porque eso sí se puede ver. Pero al final las leyes son las mismas. Vamos en todo caso a dar inicio formal. Espero que quedó claro, Angelito, la diferencia entre esos dos términos. No por eso que siempre en las unidades, inclusive la próxima clase, si no me equivoco, vamos a hablar de microcoulombs. Microcoulombs, micro es muy chiquitito. Ya, macro es más grande, es tipo mega, ¿no? El mundo pequeñito que actualmente está de moda es el nano, de la nanotecnología. ¿Te imaginas un robot? ¿Te imaginas un robot, un nanorobot? Un nanorobot, uno grandecito, ¿eh? Un nanorobot grandecito, sí. Podría ser, por ejemplo, un nanorobot, repito, grandecito, más o menos un poco más pequeño que el grosor del cabello humano. El cabello humano es más grueso. Imagínate, un nanorobot. Y ese nanorobot puede entrar al cuerpo humano y puede salvar una vida. No, por eso estamos en la época de la nanotecnología. Por eso que aquellos que van a salud van a ver esos casos. Los que van a salud tienen que ver bastante con la parte de ingeniería, con los mecatrónicos.
Bien, entonces, así es, claro, sí, Lash, sí, así es, claro. No, incluso el Atman es más grande. Nano es pequeñísimo. No, nano en matemáticas es 10 a la menos 9, imagínate. No, si un milímetro ya es pequeñito y un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Imagínate 10 a la menos 9, ya prácticamente no es tan simple verlo a simple vista, ¿no? Bien, en todo caso, empezamos la clase de manera formal, pero antes tenemos que, como siempre, iniciar la grabación. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema que tiene que ver con otros conceptos donde en la vida diaria le damos alguna interpretación, pero siempre la ciencia tiene la suya, tiene su propia interpretación. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que concierne a temperatura y calor. Por esa razón, el tema de hoy se llama calorimetría. Y vamos a hablar el día de hoy por qué razón sentimos frío, por qué razón hace calor, sentimos calor. ¿Por qué a pesar, digamos, cuando agarramos una regla metálica, la sentimos más fría que una regla de plástico? Entonces, por eso es que el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el concepto de calor y equilibrio térmico. Primero vamos a hablar de la temperatura. La temperatura es simplemente una cantidad escalar. Ya es una cantidad escalar que, ¿qué cosa nos indica esa cantidad escalar? Porque decimos, creo que estoy con fiebre. Me he puesto el termómetro y el termómetro marca 39. ¿No? U otro dice, no, yo no. Mi temperatura aquí marca 37 algo, 36 y algo. No tengo fiebre. ¿Eso qué cosa nos indica? Dice que la temperatura, para empezar, no depende del tamaño, no depende de la cantidad de una sustancia. Tú puedes tener la misma temperatura que una persona más alta que tú o más pequeñita. Varias personas pueden tener la temperatura 39, pero independientemente de sus tamaños, su forma. Y el valor te decía que nos indica el grado de agitación de las moléculas de una sustancia. Ustedes en química hablan siempre que en la materia las moléculas están siempre en movimiento. Los electrones son súper inquietos. Esos nunca están quietos, nunca están tranquilos. Y ese movimiento de esas moléculas, en algunos casos el movimiento es lento, en otros es más rápido. En otros los choques que se producen es poco, en otros los choques son continuamente y más fuertes entre moléculas. Entonces, cuando hablamos de temperatura, tenemos que imaginarnos el mundo micro, el mundo de las moléculas, y que esas moléculas siempre están en constante movimiento. No es cuando estaban en el colegio, el profe todavía no llegaba y ustedes, alumnos con moléculas, estaban en constante movimiento. ¿No es cierto? No estaban quietos en su carpetita. Están en constante movimiento. Ese movimiento de las moléculas es natural. Nunca vamos a encontrar una materia, un cuerpo, una sustancia donde sus moléculas estén quietas. Entonces vamos a tratar de representar en este recipiente las moléculas que están en constante movimiento. Las moléculas acá presentan movimiento, presentan energía cinética. En este otro recipiente, las moléculas
también están en movimiento. Pero me da la impresión, no sé si se visualiza, que el de la derecha, las moléculas se mueven más lentamente, un poquito más lento que el de la izquierda. El de la izquierda se mueve mucho más rápido. Me da la impresión. La agitación de la molécula de la izquierda es mayor que la agitación de la molécula de la derecha. Entonces, con esa figura nada más, con esa representación, yo puedo decir que las temperaturas de esas dos sustancias son distintas. Son diferentes. Cuando la agitación es mayor, significa mayor temperatura. Cuando la agitación es menor, significa menor temperatura. ¿De acuerdo? ¿Y a qué se debe eso? Es que recuerden que, ¿cómo se llama aquella energía que tiene que ver con el movimiento? Vimos en el tema de energía, una que tiene que ver con el movimiento. Es la energía cinética. Entonces, cuando una sustancia recibe energía, hace que las moléculas comiencen a moverse mucho más rápido porque adquiere más energía cinética. Pero como dije hace un momento, cuando las moléculas tienen mayor agitación, eso significa que están a mayor temperatura que la sustancia cuyas moléculas tienen menor agitación. Si la de la izquierda le llamo temperatura T sub A y de la derecha temperatura T sub B, entonces la conclusión es que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. La temperatura, entonces prácticamente me dice qué tan rápido se agitan, se mueven las moléculas en un cuerpo. O sea que si tú te has levantado con frío, de repente tus moléculas no están con tanta agitación, tanto movimiento. Pero si tuvieras fiebre, más temperatura en tu cuerpo, entonces tus moléculas comienzan a moverse mucho más rápido. Eso es lo que representa básicamente la temperatura de una sustancia de un cuerpo cualquiera. Este primer inicio, que como pueden ver ustedes también se parece también a una clase de química, como le digo, ya es un tema que involucra a los dos cursos. Total, todo es una ciencia. La temperatura se puede medir en ciertas unidades que nosotros el día de hoy solamente mencionaremos a dos, porque son las dos que más utilizaremos en física. Existe la escala Celsius y la escala Kelvin. Existen otras dos escalas más, el Fahrenheit y el Rangel. Pero repito, en física son las dos escalas que vamos a utilizar. Y en los exámenes de admisión se trabaja con estas dos. Cuando decía tengo fiebre, es porque el termómetro está en la escala Celsius. Cuando decimos tengo fiebre, tengo 39 temperatura, es porque estamos trabajando, leyendo en escala Celsius, porque son 39 grados Celsius. Y la relación entre esas dos escalas, más o menos si se puede ver la figura, y acá lo voy a señalar, observen el 0 de la escala Celsius. Más o menos coincide con el valor 273 de la escala Kelvin. Y el 100 de la escala Celsius más o menos coincide con el 373 Kelvin. Más o menos así. Eso significa que cuando tengamos una sustancia a 0 grados Celsius, en la escala Kelvin será 273 Kelvin. Repito, cuando tengamos una sustancia cuya temperatura es 0 grados Celsius, es lo mismo decir 273 Kelvin. Por eso es que para hacer las conversiones de unidades, ese 273 siempre estará presente. Cuando la temperatura en Celsius es 0, en Kelvin es 273. Cuando la temperatura en Celsius es 100, en Kelvin es 373. Cuando la temperatura en Celsius es 20, pues para convertirlo a Kelvin hay que sumarle 273 y tendrías 293. Conclusión.
Cualquier valor que tengas en Celsius, para convertirlo a Kelvin, todo lo que tienes que hacer es sumarle 273. De esa manera ya está expresado en Kelvin. Entonces, no importa si la temperatura es bajo cero, negativa, súmale nada más 273. Y eso es la misma temperatura, pero en Kelvin. En resumen, para convertir Celsius a Kelvin, simplemente al valor de Celsius le suma 273 y ya obtienes el valor Kelvin. ¿Ya? Esto simplemente es una fórmula para convertir Celsius a Kelvin. Cualquier valor de Celsius lo vas a convertir a Kelvin sumándole 273. ¿Ya? Es una fórmula que va a quedar siempre para conversiones. A ver. A ver, Angelito. Claro, así tú estés quieto, tus moléculas están en permanente agitación. En ese instante, estamos sentados frente a una pantalla, nuestras moléculas están en constante movimiento. Porque si nos tomamos la temperatura, nos marcará 37 más o menos. Significa que las moléculas están en permanente movimiento, que corresponden al 37 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, si ya se entendió, digamos, qué tengo que hacer para hacer las conversiones de Celsius a Kelvin, entonces vamos ahora a hablar de calor. Aquí sí presten atención bastante porque hemos hablado muchas veces que en la calle el lenguaje cotidiano no es el mismo que el lenguaje de la ciencia. Hemos visto una vez que cuando nos paramos sobre una balanza para pesarnos y dice ahí 70 kilogramos, ese no es tu peso, ese es tu masa. Entonces está mal cuando decimos normalmente nos hemos pesado. Mamá, estoy pesando 70 kilos. No, esa es tu masa. Lo que deberías decir tú a tu mamá, mamá, estoy pesando 700 newtons. Eso es lo correcto según la ciencia. Claro, no lo hacemos porque imagínate, si le dices a la mamá, estoy pesando 700 newtons, inmediatamente te pone a dieta, ¿no? Estás gordo, estás gorda. Claro, porque justamente ya nos hemos acostumbrado a hablar en ese lenguaje de kilogramos. ¿No? ¿Te imaginas ir a la tienda, señora, deme 10 newtons de arroz? Te voy a decir, no tengo. Porque no es su lenguaje. En la academia, en la universidad, hablamos un lenguaje más científico, más técnico. Y según ese lenguaje es que el examen de admisión nos va a preguntar. Si es ya, mira, lo vemos como que es algo normal en la calle y le hemos aceptado así, porque inclusive, ¿te acuerdas que mencionamos? Hablamos hasta mal a veces, o bueno, pues ya nos entendemos porque vamos a la tienda y decimos, señora, deme un Colgate y te da un Colino. Sí, gracias, señora, chao. No, no te dio lo que pediste, pero es lo mismo, pues, ¿no? Total, imagínate, ¿no? Imagínate, Juan Joel, señora, deme un newton de azúcar. No te voy a decir, no tengo, hijito. No vendo eso. Entonces, claro, esa es nuestra forma y nos hemos acostumbrado a hablar mal, pero nos entendemos. Señora, deme una bolsa de Quaker y te da 3 ositos, ¿no? Bueno, pues nos entendemos. Igual ocurre acá. Tengo calor. A ver. Primero, vamos a centrarnos en el concepto de la ciencia, según como nos van a preguntar examen de admisión. El calor, para empezar, es una forma de energía. ¿Está claro? Y ya hemos hablado que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta chompa me da calor. Oye, la chompa no da calor. A menos que tu chompa tenga enchufe y se conecte a corriente, ¿no? No, la chompa no da calor, pero así hablamos. Tengo calor, voy a tomar una gaseosa helada. No, lo que justamente estamos haciendo es hablar mal. Si el calor es una forma de energía,
esa forma de energía es una energía que no se puede acumular. Es el calor, repito, escuchen bien, es una forma de energía que no se puede guardar. Esa energía está en permanente movimiento de un cuerpo a otro. Siempre está moviéndose de un cuerpo a otro esa energía. Esta energía, repito, no se puede guardar. Si no te imaginas, pues no, guardo calor en verano y cuando llegue invierno saco el calor y lo uso, ¿no? El calor no se puede guardar. Es una energía que no se puede almacenar. Y ese calor, si se va a pasar de un cuerpo a otro, siempre pasa de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Esta energía es una energía que no te pide permiso, sino cuando la mamá esté planchando o alguien esté planchando en casa y con la plancha caliente, pon la mano en la plancha. No va a quemar. No, profe, me va a quemar. Claro, porque la plancha está a más temperatura que tu mano. Y acá lo acabo de decir, es una energía que va de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Y cuando tú pones la mano en la plancha caliente, decimos quema, porque esa plancha que está a más temperatura que tu mano le da una gran cantidad de energía a tu mano. Y cuando nuestro cuerpo recibe energía calorífica, cuando el cuerpo recibe calor como energía, decimos quema, está caliente. ¿Me entienden? Entonces, esos términos que usamos normalmente en la vida diaria, quema, está caliente, es porque hemos tocado una superficie, un objeto que está a más temperatura que nuestra mano. En cambio, agarran ustedes un bloque de hielo, uy, está frío, esto está frío, dicen ustedes. ¿Por qué? Porque tu mano está a más temperatura que el hielo. Y esta energía llamada calor sale de tu cuerpo y se va al hielo. Y cuando tu cuerpo pierde esa energía, dices, está frío. ¿No es cierto? Entonces nosotros hay que empezar a relacionar, resumiendo este poquito que acabo de explicar. ¿Cuándo diremos que está caliente? Cuando nuestro cuerpo recibe calor. Calor como energía. ¿Cuándo diremos que está frío? Cuando nuestro cuerpo pierde calor. En pleno invierno, en plena garúa, sales con tu polito manga cero. ¿Qué manga cero? Manga -1. Y sientes frío, dices, porque el medio ambiente está a menos temperatura que tu cuerpo comienza a darle calor al medio ambiente, calor es energía, y cuando tu cuerpo pierde energía, dices, hace frío. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de que me saco la chompa porque hace calor no es correcto, eso no. Entonces, ¿qué función cumple la chompa? La chompa lo que hace es evitar que tu energía o que tu cuerpo tenga contacto con el medio ambiente. Cuando ya la chompa evita que tu cuerpo tenga contacto con el medio ambiente, entonces tu cuerpo no va a dar calor, no va a dar energía al medio ambiente. En otras palabras, tu cuerpo no va a perder energía. Al no perder energía, ya no sientes frío. ¿Te das cuenta? Esa más o menos es la idea. ¿Ven? Por eso decía que el calor, ese término, tómelo como una forma más de energía, no como una sensación. Abre la ventana porque siento calor. No, el calor no entra. ¿Está claro? Ya lo que ocurre cuando abres la ventana es que la sustancia, el aire caliente de tu cuarto, de la habitación, con el aire que está afuera, se mezclan y hay un intercambio de energía. El calor que estaba en tu cuarto, repito, la energía sale y se va al otro ambiente. Al perder energía tu ambiente, lo sientes más fresco. Entonces, esto de sentir calor o frío son sensaciones. Mejor
Diremos, ¿está a más temperatura o menos temperatura? Gerald, gracias por la pregunta. Ahorita voy a tocar ese tema. Dice Gerald, y si tomo un helado, profe, ahorita voy a comentar ese tema, ¿ya? Miren, dos objetos, dos cuerpos con temperaturas diferentes. Cuando estos objetos, estos cuerpos, estos bloques, se ponen en contacto y supongamos que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B, inmediatamente de A sale energía calorífica y se va al cuerpo B. La energía se va del A al B. Al ir energía del A al B, la temperatura de A comienza a bajar y la temperatura de B comienza a subir. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a ocurrir siempre. Cada vez que este cuerpo pierde energía calorífica, su temperatura baja. Y si el otro está ganando energía, su temperatura sube. El A pierde calor, su temperatura disminuye. El B gana calor y su temperatura aumenta. ¿Cuándo va a cesar esta energía en movimiento? Si un cuerpo comienza a disminuir la temperatura y el otro comienza a aumentar, entonces va a llegar un momento que los dos tengan igual temperatura. Y cuando ya los dos tengan la misma temperatura, ya esta energía va a desaparecer. Este flujo ya no hay energía de un lado a otro. Y acá lo que mencionamos. ¿Por qué sentimos frío y por qué sentimos calor? Decíamos que sentimos frío porque nuestro cuerpo comienza a perder calor, energía calorífica y se va al medio ambiente. Cuando nuestro cuerpo pierde energía y se va al medio ambiente, sentimos frío. Por eso es que usamos chompa casaca, porque esos materiales evitan que fugue esa energía al medio ambiente. En la figura, ¿cuántas veces hemos estado en esa situación? Las manos en contacto con el medio ambiente, el rostro, las orejas también, y como están expuestos al medio ambiente, tenemos las orejas heladas, las manos heladas. ¿No es cierto? Y sentimos calor cuando es al revés, pues. Entonces decimos, tengo frío porque el cuerpo pierde energía calorífica. Y sentimos calor cuando el cuerpo comienza a ganar energía calorífica demasiado ya. Decía que cuando ya los cuerpos están a igual temperatura, se logra lo que se llama el equilibrio térmico. Por ejemplo, tenemos agua a 40 grados y un bloque a 120 grados. Ahorita, Juancito, voy a explicar todos esos casos, ¿ya? No te preocupes, Juancito, ya ahorita voy a explicar eso. Justamente quiero terminar acá con el equilibrio térmico para explicar esos casos. Agua a 40 grados y un bloque a 120. Cuando están en contacto los dos, del bloque va a salir energía y se va al agua. El agua comienza a aumentar la temperatura, el bloque comienza a enfriarse. El bloque pierde calor, por lo tanto su temperatura disminuye. El agua gana calor, por lo tanto su temperatura aumenta. Hasta que los dos estén a la misma temperatura. Esa temperatura es la llamada temperatura de equilibrio. Cuando ya se logró el equilibrio, ya deja de pasar el calor de un lado a otro. Ahí es donde se ha conseguido lo que se llama el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando las temperaturas son iguales. Como ven a la izquierda, cómo el calor sale del bloque de mayor temperatura y se va al agua de menor temperatura, porque hay diferencia de temperaturas. Pero ya cuando las temperaturas son iguales, tanto el bloque como del agua, ya no hay transferencia de calor de un cuerpo a otro. Y el calor se queda, digamos, ya no
ya no se produce ese movimiento de energía de un lado a otro. Entonces, ¿cuándo va a haber esa transferencia de energía? Cuando exista diferencia de temperaturas. Ahora sí, vamos a responder la pregunta que ustedes están haciendo. Juan Joel, que es el más fácil. Lo que pasa cuando estamos en un micro, no solo metropolitano, sino cualquier micro que esté lleno de personas, el aire que está dentro del micro comienza a aumentar la temperatura debido a la presencia de las personas que cada uno de nosotros pues transmitimos también energía. Ese aire es caliente y cuando es caliente, entonces comienza de repente a darnos más energía al cuerpo que necesitamos. Y cuando hay un exceso de energía, pues nosotros decimos, hace calor. ¿No es cierto? Es el término que usamos siempre. Ya sabemos que eso de hace calor no es correcto usar ese lenguaje, pero ya nos entendemos. El aire caliente del bus, más temperatura, hace que nuestro cuerpo reciba energía calorífica, más de la que ya tiene entonces, y eso nos causa una sofocación y decimos hace calor. ¿Qué hacemos cuando el bus está repleto y la gente dice, abran las ventanas? Claro, al abrir las ventanas, el aire de afuera que está a otra temperatura ingresa y ese aire que está a más temperatura dentro del bus sale. Y sentimos otro aire con menos temperatura. Al sentir menos temperatura, nuestro cuerpo, que estaba caliente, por decir algo, le entrega energía a ese nuevo aire. Al darle energía a nuestro cuerpo a ese nuevo aire, que está a menos temperatura, entonces decimos, ahora sí, ya no hace tanto calor. Entonces, cuando el cuerpo gana energía calorífica, diremos hace calor. Cuando pierde, diremos hace frío. O no hace tanto calor. Siempre que exista una diferencia de temperaturas, vamos a tener una transferencia de calor. Ya siempre que exista una diferencia de temperaturas, vamos a tener una transferencia de calor de un lado a otro. Por eso es que cuando hablamos de aire acondicionado, es porque baja la temperatura. Al bajar la temperatura, nuestro cuerpo comienza a perder energía calorífica, comienza a transferir energía calorífica. Nuestro cuerpo, al dar energía calorífica, sentimos más frescura, menos calor. Entonces, sería bueno, como dice de repente Iral, tomarnos un helado, una gaseosa helada, veamos a ver qué pasa. Esa experiencia, todos la hemos pasado en verano, febrero, 12 del día, calor ni llegar a la esquina porque la vereda está caliente, el aire de la calle está caliente y nos tomamos una gaseosa helada. Vamos a la bodega, a la tienda, señora, una gaseosa helada. ¿Qué va a ocurrir? Que al tomar la gaseosa helada, nuestro cuerpo baja de temperatura. Al bajar de temperatura, salimos a la calle, la diferencia de temperaturas con el ambiente y nuestro cuerpo ahora es mayor. Porque nosotros hemos bajado nuestra temperatura y la diferencia de temperaturas entre el aire de afuera y nuestro cuerpo aumentó. Por lo tanto, vamos a recibir más energía y vamos a sentir más calor. Entonces, no es conveniente hacer eso, porque inclusive, como dice Lucas, regresas a la tienda, ceñito, no, ¿sabe qué? Ahora dime una gaseosa, pero con hielo. Que venga el hielo dentro de la gaseosa. Y qué rico. Pero no sabemos que estamos bajando nuestra temperatura más todavía y cuando vamos a la calle sentimos más calor. Porque estamos aumentando la diferencia de temperaturas. Así que así no vas a lograr estar fresco. Lo único que estás haciendo es nada más que la señora de la tienda gane. Nada más.
Entonces, ¿qué se tiene que hacer, profe, para no sentir calor en verano? Ah, ya ahorita te digo justamente eso. Ya, Catherine, no te preocupes, Laisha, ahorita vamos a comentar ese detalle también importante. Lo recomendable, te lo voy a decir, no te va a gustar, pero es la solución. Hay soluciones que no nos gustan, pero realmente la solución es que en lugar de pedir una gaseosa helada, pues te pidas un té caliente. Tómate un té caliente y vas a ver cómo es que ya no vas a sentir tanta sofocación, tanto calor. Y muchas veces, de repente hemos encontrado, hemos pasado esa situación. Por ejemplo, ¿alguna vez en su vida ustedes han estado resfriados en pleno verano, donde la gente está en vivirí, no sabe qué hacer por el tanto calor y tú estás enchompado con tu chalina ahí, tu ruma de papel higiénico al costado, pues no sabes qué hacer? ¿Qué hace la mamá, la tía, la abuelita? Te da tu sopita caliente o tu té caliente con limón y eso hace que tu cuerpo comience a transpirar. Y una vez que ya te hace transpirar, te sacas la chompa, te sacas la chalina y estás fresco. Mientras todo el mundo no sabe qué hacer con tanto calor, tú estás fresco. ¿Por qué? Porque prácticamente has logrado reducir la diferencia de temperaturas entre el medio ambiente y tu cuerpo. ¿Ven? O sea, ese es justamente, como le digo, la solución al problema. De hecho, pues, aquí hay dos comentarios que es bueno dar una opinión. Fresley, sí se puede transferir calor de uno de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Solamente que para eso se necesita una maquinaria, un sistema, un dispositivo. Solito no va a ocurrir. Lo normal es que de mayor temperatura vaya al de menor temperatura. Como te dije, ahí el cuerpo no te pide permiso, simplemente te da o bien te quita. Pero si quieres pasar calor de menor a mayor temperatura, necesitas de algo adicional. Solo no va a ocurrir. ¿Ya? Catherine, sí, el aire acondicionado, de hecho, pues no es ecológico para decirlo de una manera, ¿no? Así es perjudicial. Por eso que muchos, eh, digamos, ingenieros y la ingeniería ecológica no está de acuerdo con construir edificios con puras lunas, porque la luna, todo cerrado en un edificio, se produce como un efecto invernadero, mucho calor, y para eso le ponen aire acondicionado. Y eso no es bueno, ¿ya? Lo otro, acá hay un comentario, Laisha. Sí, como te decía, cuando nosotros decimos tengo calor, no se refiere la ciencia a este calor que estamos estudiando, la energía. Cuando la gente habla de tengo calor, tengo frío, son sensaciones. Y cada persona tiene su propia sensación. El examen de emisión nunca por nunca te va a preguntar de una sensación, porque eso es personal. ¿Cuántas veces hemos visto en el colegio, de repente en la academia, donde mucha gente en la misma casa, ¿no? Abran la ventana, hace calor. No, porque si yo tengo frío, dice, ¿no? Son sensaciones distintas. ¿De acuerdo? Ya, eso es distinto. Es diferente al calor como energía. ¿De acuerdo? Cuando decimos tengo calor, decimos que eso está mal, pero ya nos entendemos, ya sabemos a qué te refieres. No tengo calor es porque está recibiendo más energía del medio ambiente. Una de las razones es porque el sistema eléctrico, de hecho, se está tratando de que se disminuya el consumo de energía eléctrica. ¿Ya? Es simplemente, es una de las razones. Es el gasto inútil de energía.
Se dice que es justamente una de las razones, así como ustedes ven en casa o a ciertas personas de la calle hablando por teléfono como una hora. Eso también es malo. Consumo en vano de energía, ¿no? O simplemente el hecho de vas a la cocina, prende la luz y cuando sale deja la luz encendida. Eso es malo también. La energía es algo que tenemos que empezar ya a valorarla más y cuidarla. Estamos hablando de calor como energía. Vamos a hablar ahora de cuánta energía ganamos, cuánta energía recibimos. A eso se le llama cantidad de calor. Es la cantidad de energía calorífica que un cuerpo gana o pierde. Para encontrar esa cantidad de energía que gana o pierde el cuerpo, se usa esa siguiente fórmula, donde M representa la masa, el CE se le llama calor específico, y ese triangulito con esa T se le llama cambio de temperatura. Q es la cantidad de calor y vamos a utilizar una nueva unidad para el calor que es energía y se llama calorías. Esa es la unidad de calor. La masa la vamos a utilizar, pero esta vez, por favor, en gramos. Este tema es el único tema que no utiliza las acostumbradas unidades que hemos venido trabajando hasta ahora. La masa tiene que estar en gramos. El calor en unidad llamada calorías. Y ese triangulito que se llama variación, cambio de temperatura, también vamos a ver con qué unidades. El CE, no te preocupes por el CE que se llama calor específico, porque eso ya está en una tabla, está tabulado. El examen te lo va a dar como información. Su valor te dice qué tanto gana calor, qué tanto pierde calor una sustancia. Un ejemplo podría ser, abre la refrigeradora de tu casa y saca el tupper de plástico, tócalo. Pero si en la refrigeradora hay un tupper de vidrio, vas a ver que a pesar que están los dos en la misma refrigeradora, no se siente igual temperatura el vidrio con el plástico. Y si hay algo de metal ahí dentro, tampoco se siente. Es porque los materiales tienen diferente calor específico. Ya eso es un valor que está tabulado, está en tablas, y el examen de admisión siempre te va a dar ese dato como información. Y el triangulito decía que es variación de temperatura, significa que vas a tener que restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Se le llama cambio de temperatura, se le llama variación de temperatura. ¿Cuánto de temperatura cambió? ¿Cuánto de temperatura ha variado? Así es, Gerard, claro. Acá nosotros, nuestro cuerpo, de hecho, pues, es una máquina, un sistema, pero muy perfecto. Es perfecto, diría yo. Funciona a la perfección. Todo lo que tenemos en el cuerpo humano tiene una función. Por eso al respirar aire frío, aire caliente, el cuerpo trata de buscar un equilibrio siempre. Inclusive, ustedes jóvenes, que estamos viviendo en una época de repente light, no como eso porque engorda, no como eso porque ya viene el verano. Tengan cuidado porque a veces dejan de darle al cuerpo ciertas proteínas, vitaminas que el cuerpo necesita. Y cuando tú no le das, el cuerpo solito busca cómo equilibrar, sacando sustancia de otra parte del cuerpo. Consecuencia de ello, más adelante, pues, vendrán las enfermedades. Pero repito, el cuerpo humano sí, solito busca su equilibrio. Ya sobre todo los que van a ir a salud, van a ver cómo funciona. Una maravilla el cuerpo humano. ¿Cuántas calorías debería ganar una sustancia de 800 gramos de masa y calor específico 0,25 para que su temperatura aumente desde 25 hasta 90? Esta sustancia
tiene una masa de 800 gramos y hay que darle calor. Su masa 800, calor específico 0,25, la temperatura inicial 25 y la temperatura final 90. De esas dos temperaturas obtenemos la variación de temperatura por si acaso. Calor es igual masa por calor específico y cambio de temperatura. La masa es 800. Calor específico 0,25. Y la variación de temperatura siempre se resta final menos inicial. 90 menos 25. Aquí tendríamos 800 por 0,25 que me da 200. Y 200 por 65 me da 13.000 calorías. Como ustedes ya saben, esos tres ceritos, las puedes tú reemplazar por una K, ¿no? Kilocaloría. Es otra forma de dar la respuesta. 13 kilocalorías. Juan Joel, básicamente esta es la principal. Sí, con esta se van a hacer todos los ejercicios, todos los problemas. No, calor es igual masa por calor específico y cambio de temperatura. Otro más para que quede claro. ¿Cuántas calorías debería perder una sustancia de 500 gramos de masa y calor específico 0,4 para que su temperatura disminuya de 100 a 20? En este caso la temperatura bajó de 100 a 20, por lo tanto el cuerpo tiene que perder calor. El cuerpo está cediendo calor al medio ambiente. Al perder calor su temperatura tiene que disminuir. En este caso la masa es 500 gramos, calor específico 0,4, temperatura inicial es 100 y la final es 20. Miren lo que va a pasar en la respuesta. Cuando reemplazo aquí los datos, la masa es 500, calor específico 0,4, y miren esa resta. Siempre irá final menos inicial. No importa quién sea mayor o menor. Siempre va de la temperatura final, le resta la temperatura inicial. Y aquí me sale 20 menos 100, miren. Sale negativo, menos 80. Y me sale menos 16.000 calorías. Expresado en kilocalorías, pues menos 16 kilocalorías. En conclusión, ¿por qué salió en el anterior positivo y en este nos ha salido un valor negativo? La conclusión es que cuando el calor es ganado, cuando gana calor la sustancia, el calor sale positivo. Y cuando la sustancia pierde calor, como en este caso, el calor sale negativo. Calor ganado es positivo, calor perdido, negativo. ¿Ya? Y eso ocurre porque en la resta de temperatura siempre se resta final menos inicial. Y como acá dice que empieza en 100, y termina en 20, el 20 es el final. Y 20 menos 100, pues sale menos 80, negativo. Esa es la razón por qué el calor aquí sale negativo. Un kilo siempre, Joel, indica 1000. Siempre un kilo es 1000. ¿Ya? Un kilo es 1000. Así nomás, así te digo, kilo 1000. Por eso existe kilogramo, 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Kilocalorías, 1000 calorías. El kilo siempre es 1000. ¿Ya? Es un prefijo. Así es, Freddy. Indica la cantidad de calor que pierde o indica la cantidad de calor que gana. No, es una forma nada más como expresar, reducir la respuesta. Ya, entonces el menos que ahí aparece indica calor perdido. Uno más a ver. Se introduce un bloque de metal caliente en un recipiente de 5 kilogramos de agua a 20 grados de temperatura hasta que logren el equilibrio térmico. Si se observa que el metal entregó 30 kilocalorías al agua, me pide la temperatura final del agua. El calor específico del agua vale 1. Se refiere a esto. Acá tenemos agua, 5 kilogramos de agua, y agregamos un bloque de metal caliente. El bloque comienza a darle calor al agua.
El agua entonces comienza a aumentar su temperatura. El agua tiene una masa de 5 kilogramos. Y como ya dije, en este capítulo, la masa tenemos que expresarla siempre en gramos. Este capítulo es el único donde no usamos las unidades según sistema internacional como los temas anteriores. Por eso los kilogramos hay que pasarlo a gramos. 5 kilogramos equivale a 5.000 gramos. La temperatura inicial es la del agua. Y me pregunta si ese cuerpo, ese metal caliente, está dando la energía al agua, ¿cuál será su temperatura final? Eso es lo que voy a averiguar. ¿Cuánto de calor le entrega el metal al agua? 30 kilocalorías, que vendría a ser 30 por 1000, 30.000 calorías. Uso la fórmula. Q vale 30.000, la masa es 5.000, calor específico es 1 y el cambio de temperatura es temperatura final menos la inicial. Temperatura final menos temperatura inicial, que eso vale 20 grados Celsius. Bueno, acá creo que puedo simplificar 3 ceros, y acá hay 30 y un 5. ¿No? 30 es igual a 5 por 1 y acá también cambia de temperatura. 30 acá de una vez. 6 es igual a la temperatura final menos 20. De esta manera la temperatura final será 26. ¿Ves? Esa fórmula es la única que se va a usar en este tema. Calor es igual a masa por calor específico y cambio de temperatura. Así es, John. Esa es la única fórmula. Presten atención a este ejemplo, ¿ya? Les voy a enseñar cómo averiguar la temperatura de equilibrio cuando se mezclan dos sustancias con diferentes temperaturas. Por ejemplo, la pregunta bastante simple, sencilla, es ¿qué pasa si mezclo agua fría con agua caliente? Fácil, profe, obtengo agua tibia. Eso es lo que voy a enseñarte, cómo obtener esa agua tibia, no solamente el agua tibia, sino cuánto vale esa temperatura. Porque agua tibia, pues, no es un número. Entonces vamos a hallar ese numerito. Se mezclan 800 gramos de agua a 10 grados Celsius con 1200 gramos de agua a 100 grados Celsius. Mire, estamos mezclando agua del caño con agua hervida. 100 grados Celsius es ya temperatura de ebullición, ¿no? El agua ya está hirviendo. Entonces lo que vas a hacer aquí es, primero traza una línea recta horizontal. Y aquí en esta recta vas a colocar la menor y la mayor temperatura. El 10, que es la menor temperatura, lo pones a la izquierda. Y el 100, que es la mayor temperatura, lo pones a la derecha. ¿De acuerdo? Y a 10 grados tenemos 800 gramos de agua. Y a 100 grados tenemos 1200 gramos de agua. Estoy colocando los datos en esta línea recta. Si tú mezclas agua fría con agua caliente, ya dijimos, se obtiene agua fría. Esta es la temperatura intermedia, la que vamos a hallar. Esa temperatura que vamos a hallar se llama temperatura de equilibrio. Y no se te vaya a ocurrir hacer lo siguiente. Ah, está fácil, profe, porque si acá hay 10, acá hay 100, la semisuma nomás ya salió. No, así no es. La semisuma podría salir siempre y cuando las cantidades de agua sean iguales. Pero acá hay poca cantidad de agua fría, 800, y más cantidad de 1200 de agua hirviendo. Vamos a ver esta temperatura de equilibrio. Eso significa que el agua fría va a tener que llegar hasta la temperatura de equilibrio. Va a tener que aumentar su temperatura. Para aumentar la temperatura, una sustancia tiene que ganar calor. Tiene que recibir calor. La otra agua que está hirviendo
de 100 tiene que bajar su temperatura. Para que una sustancia baje su temperatura tiene que perder calor. Entonces vamos a indicarlo de esta manera, ¿ve? Esta agua tiene que ganar calor y la otra agua hirviendo tiene que perder calor. Pero no te olvides, ¿ah? El calor ganado es positivo y el calor perdido es negativo. Por eso que se utiliza, vas a plantear la siguiente ecuación. El ganado más el perdido me tiene que dar siempre 0. Claro, si es que este gana 50 es porque el otro le ha dado 50. Solo que uno es positivo y el otro negativo. 50 menos 50 es 0. Siempre va a ser así. Repito, el calor ganado es positivo, calor perdido es negativo. Y como el calor es energía, acá se cumple la conservación de energía. Si aquí este ha ganado 50 calorías, el otro ha tenido que perder 50 calorías. Solo que uno es más 50 y el otro es menos 50. Y esa suma me da 0 siempre. Calor ganado, ¿cómo la hallamos? Aplico la fórmula. Masa 1, calor específico del agua y cambio de temperatura de esa primera sustancia. Calor perdido, el de la derecha, es la masa 2, calor específico del agua y el cambio de temperatura para esa segunda sustancia. La masa 1 aquí es 800, el calor específico del agua es 1 y el cambio de temperatura, dijimos hace un momento que siempre se resta la temperatura final menos la inicial. La masa 1 empezó en 10 y terminó en la temperatura equilibrio. El equilibrio es la final y el 10 es la inicial. Y mira cómo voy a poner acá la resta. La masa 1 es 800 por 1 y acá TE menos 10. 800 por 1 y temperatura final menos temperatura inicial. Fíjate para la masa 2. La masa 2 es 1200, el calor específico es 1 y el cambio de temperatura. Empezó en 100 y termina en TE en el equilibrio. Resta el equilibrio menos 100. Así mira, acá es 1200 por 1 y TE menos 100. Siempre final menos inicial. Empezó en 100 y terminó en TE. La resta tiene que ser en ese orden. No cambies el orden, porque cambias el orden, sale signo distinto y ya la respuesta es otra. Y a partir de acá, ya esto está en tu cancha. Ya tú mismo eres. Matemática. 800 TE menos 8000, acá 1200 TE menos 120.000. 800 más 1200, aquí hay 2000 TE. Y 120.000 más 8000, 128.000. Pase al otro miembro de 128.000. Simplifico los ceros. Y saco mitad. Y la temperatura de equilibrio sale a 64 grados. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Se entendió cómo hallar la temperatura de equilibrio? A una pregunta. ¿Quieren que lo repita? A ver, ¿qué dicen? Listo. Sí, por eso les pregunto. Y acá cuando hay una mezcla ya la cosa que es, se pierden. ¿Se entiende que hasta ahí solamente he colocado los datos? La figura que les he planteado es una idea que debes tú practicarla para que este tipo de problemas lo puedas resolver. ¿Ya? Ya como tú ves acá ya no es solamente aplicar la fórmula. He puesto a la izquierda el de menor temperatura, 800 gramos de agua, y a la derecha el de mayor temperatura, que es el agua hirviendo a 100 grados. Cuando se juntan las dos masas de agua, fría y caliente, la temperatura de equilibrio estará por aquí, que no es el punto medio. Ya dije ya, no, eso es lo que voy a averiguar. Si acá está la temperatura de equilibrio, el de 10, el agua fría, tiene que aumentar su temperatura y para eso tiene que ganar calor. El hecho de ganar calor le va a permitir aumentar su temperatura. ¿Pero quién le va a dar calor? El agua caliente, pues.
El agua caliente le va a dar calor al agua fría. O sea que esta agua caliente va a perder calor. Al perder calor, su temperatura disminuye. Como el ganado es positivo y el perdido es negativo, entonces se dice que el ganado más el perdido me tiene que dar 0. Esta es la ecuación que siempre vas a plantear. ¿Ya? Esta es la ecuación que siempre vas a tener que plantear. Calor ganado más calor perdido va a ser igual a 0 siempre. El calor ganado tiene su fórmula: masa, calor específico y cambio de temperatura. No te olvides que el calor ganado es de la sustancia de la izquierda. Masa 1 es 800, su temperatura inicial es 10 y su temperatura final será TE, el equilibrio. Para el calor perdido, el de la derecha también es la misma fórmula. Solamente tendrán otro dato, ¿no? Tendrá otra masa M2, otro cambio de temperatura, porque esta masa, recuerden que está a 100 grados y tiene que bajar hasta el equilibrio. El equilibrio será su final y el 100 será su temperatura inicial. Voy a reemplazar los datos. ¿Ya? M1 es 800, el calor específico del agua es 1 y el cambio de temperatura siempre final menos inicial. El 1 empezó en 10 y terminó en el equilibrio. Entonces resta equilibrio menos 10. Ahí está. Temperatura equilibrio menos 10. En el caso de la otra masa, será la masa 1200, calor específico es 1, y este cambio de temperatura siempre es final menos inicial. Empezó en el 100 y terminó en el equilibrio. Entonces resta equilibrio menos 100. Ahí está la ecuación. 1200 por 1 por equilibrio menos 100. Elimino los paréntesis y multiplico 800 por TE menos 800 por 10. 1200 por T, ahí está, menos 1200 por 100, que será 120.000. Sumo 800 más 1200 me da 2000 y 8000 con 120 me da 128.000. El 128.000 mejor lo pasamos al segundo miembro. Acá simplifica los ceros y me queda 128 y acá un 2, saca la mitad y me da 64 grados. ¿Ya? Veamos uno más. ¿Ya? Acá me dice, un amigo de Europa te escribe diciendo que ha estado en cama con fiebre y ha alcanzado una temperatura de 313 Kelvin. Sin embargo, tú le respondes que tú también has estado con fiebre y tu temperatura fue 39,5 grados Celsius. ¿Quién de los dos estuvo con más temperatura? Tu amigo con 313 Kelvin y tú con 39,5 grados Celsius. Los grados Celsius lo convertimos a Kelvin. ¿Cómo? Sumando 273, así ve. 39,5 más 273 y esa suma es 312,5 Kelvin. Y ahora compárala con la temperatura de tu amigo, que es 313. Tu amigo entonces tuvo más temperatura. Tu amigo tuvo 313 y tú alcanzaste solo a 312,5. La temperatura en Puno en hora de la madrugada fue de menos 8 grados Celsius y al mediodía su temperatura subió hasta 8. Me pide el cambio de temperatura pero en Kelvin. En la madrugada es menos 8, al mediodía es 8 más 8. El menos 8 lo paso a Kelvin. Para eso le sumo 273 y obtenemos 265 Kelvin. La temperatura al mediodía de 8 grados Celsius también lo paso a Kelvin y le sumo 273 y obtendríamos 281 Kelvin. Ahora me pide el cambio de temperatura. Cambio significa restar esos valores. 281 menos 265 Kelvin. Ese cambio sería 16 Kelvin.
¿Ya? Acá me piden hallar la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 100 gramos de cobre desde 10 hasta 100. El calor específico del cobre es 0,093. La masa es 100 gramos, temperatura inicial 10 y la temperatura final es 100. Y además del calor específico, suficientes para hallar la cantidad de calor. Reemplazo la masa 100, calor específico 0,093 y la variación de temperatura siempre es final menos inicial, 100 menos 10, ahí hay un 90. Y eso me da 837 calorías. En estos ejercicios, como ustedes pueden observar, es simplemente la aplicación de la fórmula de la masa, calor específico y cambio de temperatura. ¿Ya? Acá hay otro. 14 gramos de cierta sustancia absorben 700 calorías para aumentar su temperatura de 15 a 95. Con estos datos dice hay que hallar el calor específico de esa sustancia. Bueno, la masa es, en este caso, 14 gramos. La cantidad de calor es 700 calorías y la temperatura inicial de 15, temperatura final 95, calor 700 calorías. La fórmula va a ser la misma. Masa, calor específico y cambio de temperatura. Cambio de temperatura, no te olvides, es final menos inicial, 95 menos 15. Cantidad de calor es 700 y la masa es 14. 95 menos 15, esto me da 80. De esta forma, encontramos que el calor específico es 0,625 calorías por grados Celsius. Como te decía, este tipo de problemas solamente es utilizar la única fórmula de calor igual masa, calor específico y cambio de temperatura. Aquí nuevamente, si no entendieron el ejemplo de la mezcla, acá tenemos otra mezcla. Se mezcla 200 gramos de agua a 20 grados Celsius con 600 gramos de agua a 80. Me pide la temperatura de equilibrio. ¿Qué le dije? Vamos a mezclar 200 gramos de agua a 20 con 600 gramos de agua a 80. Y vamos a ver de qué temperatura tiene el agua de la mezcla. Le dije que siempre hagan esa línea horizontal. A la izquierda está la menor temperatura 20 y a la derecha la mayor temperatura 80. Y voy a hallar la temperatura de equilibrio que está entre 20 y 80. No exactamente en la mitad, no sé. El de 20 grados va a aumentar su temperatura hasta el equilibrio. El de 80 va a bajar su temperatura. Pero el de 20, que aumentó su temperatura, para eso tiene que ganar calor. Y el de 80 tiene que bajar su temperatura. Y para eso tiene que perder calor. El calor ganado más el calor perdido tiene que darme siempre esa suma cero. El calor ganado y perdido tiene la misma fórmula. Solamente que lo pongo como M1, M2 porque son dos masas de diferente valor. La masa 1, el de calor ganado, masa 1, aquí está, son 200 gramos. Y el cambio de temperatura es TE menos 20. Siempre final menos inicial. Aquí está. La masa 1 es 200 y el cambio de temperatura es TE menos 20. Para la masa 2 es 600. Y el cambio de temperatura sería TE menos 80. Siempre final menos inicial. Aquí ya viene la parte matemática. Eliminar los paréntesis. 200 por TE menos 200 por 20. Que sería menos 4000. En el otro lado sería 600 TE menos 600 por 80, que nos da 48.000. 200 más 600 me da 800 y 4.000 más 48.000 me da 52.000, ¿no? Que el 52.000 lo pasamos al segundo miembro y ya tendría que dividir 52.000 entre 800 y esa división nos da 65 grados Celsius. Como pueden ver, la temperatura no es el punto medio. Ya no es el punto medio. Pero sí,
la temperatura de equilibrio debe estar entre la menor y la mayor temperatura. Si por alguna razón a ti te sale una temperatura mayor de 80 o menor que 20, lo más seguro es que te has equivocado. ¿Ya? Porque el equilibrio no puede ser mayor que el agua caliente. Imagínate, ¿no? Mezclas el agua caliente con el agua fría, pues obtienes agua hirviendo. Y así no funciona, ¿no? Agua de 20 con agua de 80 o tienes agua helada de 0. No, eso no es posible. Si llegas a esa respuesta, significa que en alguna operación has fallado, en algo te has equivocado en la parte operativa. En este 6 dice se tiene un trozo de aluminio de 100 gramos de masa y calor específico 0,21 a una temperatura de 25. Si se le entrega 105 calorías de energía, me pide la temperatura final. Ahí tenemos el trozo de aluminio y le damos calor. Su masa es 100 gramos. La temperatura inicial es 25. El calor específico es 0,21 y le vamos a entregar 105 calorías. La fórmula será la misma, donde el calor es igual a 105, la masa 100, calor específico 0,21 y la variación de temperatura final menos inicial. La final es la incógnita y la inicial es 25. Sí, porque dice determine su temperatura final. Esa es la incógnita. Bueno, acá en este producto me sale 21. Y si no me equivoco, 105 entre 21 me da 5. La temperatura final de esa sustancia, de ese aluminio, es de 30 grados Celsius. En este ejercicio nos pide determinar la masa de una pieza de hierro si se sabe que para aumentar su temperatura de 15 a 95 necesita absorber 5.564 calorías. Ahí tenemos una pieza de hierro. Y para que aumente su temperatura de 15 a 95, pues hay que darle calor. Su masa es la incógnita. La temperatura inicial es 15 y la temperatura final es 95. ¿Cuánto de calor se le está entregando? 5.564 calorías. El calor específico del hierro, en este caso, es 0,107 calorías por grado Celsius. La fórmula es la misma. No te olvides que este triangulito significa variación, cambio de temperatura. Y tendríamos de esta forma, Q es 5.564, la masa es la incógnita, calor específico es 0,107 y el cambio de temperatura sería 95 menos 15, siempre restando final menos inicial. Ahí hay un 80, ¿no? Ya multipliqué 80 por 0,107, me dio 8,56. De esta manera, ese 8,56 pasaría a dividir y nos daría una masa de 650 gramos. Una más. Aquí vamos a mezclar dos líquidos con diferentes calores específicos. ¿Cuánto sale la temperatura de equilibrio para este ejercicio 8? Donde se mezclan 400 gramos de cierto líquido, me dan su calor específico 0,4, y está la temperatura de 20 grados Celsius. Y se va a mezclar con 800 gramos de otro líquido, cuya temperatura es de 100, y su calor específico es 0,6. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio para este caso? A ver, lo planteamos rápidamente.
Como ves, siempre en mezclas, trazas tu línea horizontal. A la izquierda siempre va la sustancia de menor temperatura, la de 20. Y a la derecha la de mayor temperatura, de 100. La de menor temperatura, tiene una masa de 400 y un calor específico que vale 0,4. Y esa menor temperatura tiene que llegar hasta la temperatura de equilibrio. Como pueden ver, siempre el equilibrio tiene que estar entre la menor y la mayor. ¿Ya? Y la de menor temperatura tiene que ganar calor. Y la de mayor temperatura tiene que perder calor. Ya sabemos que siempre el calor ganado más calor perdido me tiene que dar 0. Recordar que la masa 1 es de 400, su calor específico es 0,4, la masa 2 es 800 y su calor específico es 0,6. Ya para tener presente a la hora de reemplazar. Ahora sí planteo la ecuación. Ganado más perdido igual a 0. El ganado es masa, calor específico, cambio de temperatura, igual que el perdido. Solo que como pueden ver, las masas van a ser distintas, los calores específicos son diferentes y los cambios de temperatura también son diferentes. La masa 1 aquí es 400, el calor específico es 0,4 y el cambio de temperatura es TE menos 20. Ahí está, 400 la masa, 0,4 el calor específico y el cambio de temperatura TE menos 20. Para la segunda masa es 800, calor específico 0,6 y la temperatura equilibrio menos 100 es siempre final menos inicial. Ese es el cambio de temperatura. Siempre el cambio es una resta. Final menos inicial. ¿Ya? Siempre final menos inicial. Empezó en 100 y terminó en el equilibrio, pues restamos equilibrio menos 100. El resto ya de la parte matemática. Acá 400 por 4 me daría ¿cuánto? 160 por TE y 160 por menos 20. Acá nos da 800 por 0,6. ¿Cuánto me da acá? 480 por T menos 100. 160 T menos 3200. Y acá me da 480 T menos 48.000. 160 con 480 me da ¿cuánto? 640, ¿no? Y 3200 con 48.000, 51.200. Mejor lo paso al segundo miembro. Y de esta manera, pues, la temperatura saldría 80 grados Celsius. Ah, sí, Laisha. Solamente les he mostrado una mezcla de 2 sustancias. También se usa mezcla de 3 sustancias o de 4 o la que tú quieras. Y siempre la suma de calor ganado más el calor perdido me tiene que dar 0. Siempre, siempre esa suma me va a dar 0. En todo caso, ya esta es la aplicación de también la fórmula de cantidad de calor. Ya en este caso no hay mucha variedad. Pero sí en la mezcla, si les he mostrado solamente la mezcla de 2 sustancias, no quiere decir que no pueda hacerse una mezcla de 3. También puede ser una mezcla de 3. Y la suma de calor ganado más perdido seguirá siendo igual a 0. Una pregunta, muchachos. ¿A una consulta? Creo que ya estamos sobre la hora. Bien, muchachos, si no hay preguntas, pasen a su examen de una vez. Sí, Juan Joel, te leo. Sí, sí, pregunta.
Sí, así es. Así es, Ángel. Un joule es 0,24 calorías. Bien, Lucas. Bien, bien, bien. Juan Joel, ten cuidado con esa igualdad, ¿ya? Ten cuidado. Ya, por eso que no quería utilizar eso acá, porque esa igualdad tiene que ser la igualdad de valores absolutos. Ya, el valor absoluto de calor perdido es igual al valor absoluto de calor ganado. ¿Ya? Pues yo ten cuidado con esa igualdad. La igualdad se hace de valores absolutos.